Hoy les voy a hablar de eso, los buenos reyes de Judá y malas decisiones. Ahí estamos, buenos reyes de Judá y malas decisiones. Y hablaba yo el martes pasado de esos llamados reyes buenos de Judá que amaron a Dios, eran así como nosotros que amamos a Dios, que buscamos de Dios. Fueron reyes que llevaron al pueblo a un encuentro con Dios, hicieron reformas, transformaron parte de su ciudad como reyes, pudieron hacer tantas cosas, obedecieron, vieron la bendición de Dios, pero algunos de ellos, como hablábamos la semana pasada del rey Asa, tomaron decisiones nefastas no solamente para su vida, sino para su reinado también. Recuerde, el rey Asa, le voy a hacer un resumen rápido, venció a un ejército de 1 millón de combatientes, ¿recuerda? El ejército etíope con los mercenarios. ¿Por qué? Porque fue un hombre que confió en Dios, que cuando vio que era imposible que él pudiera vencer un ejército tan grande, se agarró a Dios, creyó a Dios, confió en Dios y salió a la lucha y venció. Pero dice que poco después, cuando viene el ejército de Israel contra el ejército de Judá, el hombre teme que pueda perder y él saca los tesoros del templo de Dios y los entrega al rey de Aram para que hiciera alianza con él. Y recordaba yo que muchas veces nos pasa como creyentes, que sacamos las buenas promesas que hay de Dios sobre nuestras vidas, aún los sueños de Dios que tenemos, y los cambiamos porque las circunstancias quizás son adversas, porque nos entra miedo, porque dudamos y porque no avanzamos. Y entregamos y cambiamos por migajas muchas de nuestras promesas. En otras palabras, nos rendimos a veces a los problemas, nos rendimos a las situaciones como hizo Asa, en vez de creer en Dios, como ya había creído en otros momentos, como Dios lo había ayudado en otros momentos de su vida. Y yo le decía que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Tomamos decisiones nefastas para nuestra vida y no somos conscientes que había un plan de Dios. Asa se dio cuenta que había un plan de Dios porque el profeta le dijo: ¿qué has hecho, mi rey? Había un plan de Dios, ibas a vencer a Israel. No solamente ibas a vencer a Israel, Aram venía contra ti y ibas a vencerlos también. En vez de tú entregar los tesoros tuyos a él, ibas a recibir las riquezas del rey de Aram, ibas a recibir tantas casas porque Dios ya había diseñado ese plan para tu vida, ese propósito para tu vida. Pero las dudas, muchas veces la indiferencia, los miedos hicieron que Asa cambiara todo su destino profético. Y vemos cómo terminó. Dice que por causa de eso, encima Asa se tomó las cosas mal, cogió al profeta de Dios y ¿qué hizo? Lo encarceló, se cambió de profeta. Dice: no me gusta este profeta por lo que dice, voy a buscarme otro profeta. Y dice que lo encarceló y a partir de aquel momento ni siquiera rectificó. Hablamos que no fue como David, que entendía sus errores, muchas veces fracasamos y los reconocía, se arrepentía y seguía adelante. Pero Asa no. Y a pesar de que este hombre siguió amando a Dios, siguió en su vida, pues siguió haciendo la vida del creyente de esta época, no fue continuamente, estuvo la guerra dentro de su reinado precisamente por esas decisiones que él tomó. Yo les dije que le iba a hablar de otro de los reyes, el rey Josafat. Y me gustaría ir a 2 de Crónicas, capítulo 17, versos 3 a 6. Dice que y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales eran las imágenes de otros dioses, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos, y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano. Y todo Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Levante su mano conmigo y diga: quiero entusiasmarme en los caminos del Señor. Dice que el corazón de Josafat se entusiasmó en los caminos del Señor. Y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Las aceras eran las imágenes también de tantas cosas que ellos se inclinaban ante ellas. Entonces hizo cambios importantes a su alrededor, en su vida. Y lo que me llama a la vida, me es grato de Josafat cuando lo leo, él dice que se entusiasmó, es una palabra que no se usa mucho en la Biblia, se entusiasmó, se apasionó. Cuando él, a medida que iba conociendo más de Dios y más entrando en ese plan de Dios, él se entusiasmó con Dios y dice que avanzaba y las cosas le iban bien. Pero de pronto un día dice que Josafat recibe una invitación, le proponen algo que aparentemente era bueno. Le dijeron: vamos, juntemos nuestros ejércitos y vamos a conquistar a nuestros enemigos. Y lo vamos a leer en el capítulo 18 de 2 de Crónicas, el verso 3. Dice: y Acab, el rey de Israel, dijo a Josafat, el rey de Judá: ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Eso era una ciudad de otro de los reyes de la zona. Y él respondió: yo soy como tú,
y mi pueblo como tu pueblo, estaremos contigo en la batalla. Y verdaderamente me sorprende porque lo que está diciendo Josafat es una verdad. Israel y Judá eran el mismo pueblo, eran descendientes de Abraham, los descendientes de Israel, de Jacob. Pero es una verdad media. Y Josafat confiesa algo con su boca que él se termina creyendo, porque efectivamente, a pesar de que eran descendientes del mismo pueblo, alguien puede decir, sí, yo soy cristiano, ¿usted es cristiano? Sí, yo creo en Cristo. Entonces, todos somos cristianos. Si usted sale a la calle, cualquiera le dice que es cristiano, ¿no? Casi la mayoría. Hoy las cosas han cambiado bastante, pero yo me acuerdo que antes él saludaba, cristiano! El otro decía, cristiano, ¿cómo está? No lo conocía de nada, pero ya es cristiano. Ahora le puede decir, cristiano, y dice, no, yo no creo en nada. Entonces, ya los saludos han cambiado. O algunos te dicen, no, yo soy árabe o yo soy de no sé dónde. Pero antes era eso. Y este hombre se creyó Josafat, parte de una verdad a media, porque efectivamente Acab y el pueblo de Israel eran los descendientes también de Abraham como los de Judá. Pero ellos no tenían a Dios como el centro de su vida, mientras que Josafat sí. Entonces, ¿por qué dijo, somos juntos tu pueblo como mi pueblo, estamos emparentados y somos como si fuéramos uno? En realidad Josafat le gustaba consultar a Dios, estaba entusiasmado con las cosas de Dios, pero Acab, del rey de Israel, no. El rey de Israel era todo lo contrario, sabía de Dios, tenía la palabra, sabía muchas cosas de Dios, pero no apreciaba a Dios como lo hacía Josafat. En otras palabras, el destino de Dios para Josafat no era lo mismo que el destino de Dios para Israel o para Acab. Eran distintos porque los corazones de Josafat y de Acab eran opuestos. Mientras uno se entusiasmaba con la cosa de Dios, mientras uno buscaba a Dios, el otro decía que pasaba 1 kilo de Dios, que lo tenía como otra cosa y se hacía otros dioses. Entonces, no podemos a veces enredarnos con nuestra boca. A veces nos enredamos con personas que creemos que son como nosotros, pero no son como nosotros, no son entusiastas de Dios. Y vemos lo que sucede en el verso 4. Dijo además Josafat al rey de Israel, te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Primero Josafat se ata. Tu pueblo es como el mío, yo voy contigo a la batalla, vamos así, claro que sí, somos juntos y estamos en esto, tenemos un Dios maravilloso, vamos a ir para adelante. Eso es lo primero. Primero se ata y luego dice, pero vamos a consultar a Dios. A veces hacemos las cosas al revés. A veces tomamos decisiones, hacemos las cosas y luego decimos, voy a preguntar a Dios. ¿Le ha pasado alguna vez? Eso crea problemas. Pero me sorprende porque Josafat por lo menos sabe que él tiene que consultar a Dios. Lo que pasa es que también él entiende que como el otro decía que era cristiano, como el otro decía que era también hijo de Dios, que eran del mismo pueblo, Josafat pensó, bueno, consultamos a Dios. Y si Dios nos dice que no vayamos a la batalla, pues no vamos, ¿no? Pensaba que Acab le hacía caso a Dios, pero Acab no le hacía caso a Dios. Acab hacía lo que bien le parecía, a pesar de llamarse, entre comillas, cristiano en esta época o descendiente de Abraham, del Señor. Y yo creo que Josafat pensó, si Dios nos dice que no vayamos, Acab va a decir, claro, no vamos a ir. Él pensaba que Acab actuaba como actuaba él. Pero vamos a ver qué pasa. El verso 5. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, ¿se imagina? Y les dijo, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos dijeron, sube porque Dios la entregará en tu mano. Usted se imagina 400 profetas ahí, todos los que tenía Acab. Los reúne y le dice, a ver, les pregunta a los profetas cuál es el mensaje de Dios, cuál es la palabra de Dios. Y los 400 le dicen, vamos al ataque que van a... ¿Se imagina, no? ¿Se imagina o no se imagina? Pero algo pasó en Josafat. Cuando Josafat ve a aquellos profetas reunidos profetizando que iban a ganar, que iban a luchar, que Dios decía que fueran, algo había en el corazón de Josafat, porque el Espíritu Santo siempre está ahí y siempre nos dice... Cuando nos equivocamos, es muy sensible. Josafat, como amaba a Dios, como buscaba a Dios, como tenía en su vida en el centro Dios, dice que algo no le cojaba a él. Algo había en su corazón que dice, todo el mundo dice que vayamos, pero tengo un tilín. ¿Le ha pasado tener un tilín dentro? Saber que dice, voy a decidir esto, pero algo me dice, me deja intranquilo. Muchas veces el Espíritu Santo está ahí. Josafat, a pesar de que no estaba en el momento bajo la iglesia, bajo el Espíritu que cayó después del Pentecostés, él ya había algo dentro. A veces te sucede, se te enciende como una luz alerta. Y sabe, muchas veces pasa que apagamos la luz de alerta. Decimos, no, eso son cosas mías. Apagamos la luz de alerta.
Pero gracias a Dios que Josafat no era así. Dice el verso 6, pero Josafat dijo, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? En otras palabras, yo quiero estar seguro que mis decisiones vienen de Dios, porque vamos a decir algo importante en nuestra vida. ¿Esto será de Dios? ¿No quedará algún profeta aquí? Había una voz de alerta dentro de Josafat. A pesar de que habían 400 hombres diciendo, sí, el Señor te dice sube, el Señor te dice sube. Él pensó, pero bueno, quizás él pensaría, estos profetas no se parecen nada a los que yo tengo en Judá. ¿No habrá alguien de verdad de parte de Dios? ¿De parte del Señor? Quiero estar seguro. Los versos 7 a 8 siguen diciendo, y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo, no hable de así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Fíjese otra cosa que vemos ahí, el respeto que tenía Acab por los hombres de Dios era diferente al respeto que tenía Josafat. Estamos viendo en todo el texto cómo no pegaba el uno con el otro, no pegaba Josafat con Acab. Tenían cosas en común, pero en lo elemental, en la búsqueda de Dios, en cómo relacionarnos con Dios, no pegaban. Es más, fíjense que a veces hacemos nosotros esto. Acab sabía que si llamaba a este profeta Micaías, posiblemente le iba a decir algo que estaba contrario a lo que él pensaba. Y entonces, ¿qué hizo Acab? Llamó a todos los profetas que sabían que le iba a decir, sí, mi rey, estamos contigo. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Mire, yo una vez tuvo alguien entre nosotros hace muchos años atrás que tenía un tema y yo decía, no, eso no, yo creo que eso no es así, eso es así asado. Y él cogió, fue por internet, me buscó 600 predicaciones, no sé cuántos textos, todo, y me mira, aquí está todo, esto es así, esto. Al final uno come donde quiere comer. ¿Le ha pasado? Si usted quiere hacer algo que usted sabe que no está bien, que en el fondo, ¿con quién se va a juntar? ¿Con alguien que le diga, mira, eso te va a perjudicar? ¿O va a buscar alrededor de ti personas que te digan, sí, eso, echa para adelante, aunque tú sabes que quizás no está bien? A veces buscamos y comemos de aquello que nos interesa comer. ¿Por qué? Cuando no somos sinceros delante de Dios. Acab no era sincero delante de Dios. Por eso se rodeó de profetas que le dijeran lo que él quería escuchar. Y a veces somos así. A veces nos pasa. ¿Le ha pasado alguna vez? Seguramente, a todos nos ha pasado. Y si vemos en todo esto, uno no pegan con el otro. Acab y Josafat eran espíritus diferentes. Y el contexto nos lo está diciendo. Pero ellos no son conscientes. Dice el verso 12 y 13. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Por eso te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hable favorablemente. Pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que Dios me diga, eso hablaré. Las cosas claras. Y el chocolate, como se dice por ahí, espeso. Fíjate que en el camino le están diciendo al profeta, 400 hombres de Dios le están diciendo que suba a la guerra, que van a ganar. Di lo mismo. ¿Y él qué dijo? ¿Uno qué tiene que decir? Lo que la palabra dice, lo que recibe de Dios, no puede decir lo contrario. Y ya estaban ahí muchas veces por quedar bien, por hacer las cosas de otro modo, porque la gente no se te enfade. Tú dices, vale, venga, yo sé que no está muy bien, pero voy a decir lo que el otro quiere escuchar. ¿Le ha pasado? Quizás se lo han dicho, eso nos perjudica. Cuando alguien trata de adularme, por ejemplo, a mí, cuando entiende que las cosas no son como yo y tratas de adularme, me estás perjudicando. Porque no me estás dando la capacidad de rectificar, la capacidad de decirme, mire, yo creo que eso está bien, o mismo a veces hasta las personas, porque creen que lo estamos haciendo de una manera mal, o explicarnos por qué hacemos las cosas. Pero cuando adulamos a las personas por encima de lo que entendemos y lo que estamos creyendo, los estamos perjudicando a ellos y a nosotros mismos. Yo imagino, la palabra habla un poco más ese texto y describe un poco la escena. No lo quise leer todo porque es bastante largo, pero yo imagino el texto. Dice que llega Micaías, el profeta, y se encuentra 400 hombres con sus túnicas de sacerdote puestas blancas, profetizando. Dice que uno se ponía como un
un casco con cuernos en la cabeza de toros y decía, sí, mi rey, y se ponía así va a vencer a sus enemigos, como un toro los va a levantar, y los otros cantaban, y dice que estaban los dos tronos uno frente a otro, y los reyes, el rey de Judá y el rey de Israel con sus ropas reales, con sus coronas, y todo el séquito, y todos haciendo fiesta, bien, vamos a vencer, Dios dijo que vamos a vencer, y llega Micaías por ahí para adentro en medio de aquella fiesta. ¿Se imagina? Todo el mundo contento porque Dios iba a hacer algo maravilloso. Ellos estaban ya celebrando la victoria antes de empezar la batalla. Estaban ahí de bendición, de fiesta, de alegría. Y encima, en otras palabras, ¿usted cree que tenían fe en que iban a vencer o no? ¿Tenían la fe o no la tenían la fe? ¿Seguro? Tengo fe en que vamos a vencer, tengo fe en que va a pasar, tengo fe en que Dios va a hacer la obra, creo por Él como lo quiero, estoy convencido. Lo que pasa es que era una fe sin Dios. Hay gente que está convencido que le va a salir la cosa bien y tiene un varapalo como un día de fiesta. ¿Por qué? Precisamente porque no escuchamos a Dios. Ellos tenían fe en la victoria. Mire los versos 16 y 17, cuando Micaías el profeta dice, y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estas no tienen Señor, que cada una vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te dije que no me profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo. No, yo lo sabía, por eso no le preguntaba. ¿Te ha pasado? Ya sé lo que me va a decir, ¿para qué le voy a preguntar si ya sé lo que me va a decir? Y no es lo que quiero escuchar. Es lo que estaba pasando. Cuando nosotros muchas veces nos emperramos en hacer lo que nos da la gana, en hacer lo que deseamos hacer, porque nos emperramos. Y no sabes lo cabezón que puedo llegar a ser yo y lo que he sido. Nos emperramos. Es más, le está diciendo el profeta en otras palabras, Israel se va a quedar sin Señor. Está diciendo, el rey va a morir en la batalla. Si suben, el rey va a morir. El Señor estaba hablando del rey, se va a quedar sin Señor y se quedará el pueblo desperdigado y volverán cada uno a sus casas derrotados. O sea, le estaba diciendo que iba a morir. En primer lugar, recuerde que Acab no quería consultar a Dios, porque desde adentro, muchas veces desde adentro, sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto, que lo que estaba haciendo no era bien. Josafat, vemos que este hombre que amaba a Dios, este creyente de verdad que buscaba a Dios, que había hecho tanta reforma, le convence de consultar a Dios. Y acá busca profetas, no, ya que me convenciste, vale, voy a buscar gente que diga lo que yo quiero escuchar. Y las busca. Y a veces nos rodeamos de eso, de amigos que tienen las mismas intenciones con nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y fíjate, 400 profetas, casi nada. Después, en tercer lugar, vemos que acá se cabrea porque era lógico que el profeta le dijera eso. Era lo que él ya sabía. Pero ahora uno se mosquea porque uno, cuando mete la pata, puede decir, es que, claro, había una luz de alerta, pero yo no estaba seguro. Pero ahora, ya que se lo habían dicho, entonces ya no tenía excusa. Ya Dios le había hablado por medio de Micaías, le había dicho, no vaya. Porque todavía podíamos tener excusa. ¿Cuántas veces tenemos excusa? ¿Por qué no lo consultaste antes? Ay, yo no sabía, si lo hubiese consultado, si lo hubiese preguntado, si hubiese pasado. Porque querías hacerlo. Y a veces no queremos. Todavía nos autoexcusamos, nos justificamos. Ah, no sabía, no lo tenía tan claro. El verso 23 de este capítulo 18 dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaja, que era otro de los profetas, y golpeó a Micaías en la mejilla. ¡Pumba! Y dijo, ¿cómo pasó el Espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? Y le me dio un cogotazo al profeta de ¡pumba! ¿Se imagina? ¿Te ha pasado alguna vez? Que va a dar la cara por algo que le dice Dios y se lleva un golpe en la mejilla. ¿Te ha pasado o no le ha pasado? A mí me ha pasado. Y a veces más que un golpe, otra cosa. ¿Sabe lo que dijo Jesús de esto? Cuando te den una mejilla, ¿qué tienes que hacer? No está hablando tanto tortazo. Está hablando de a veces, cuando usted dice la verdad de Dios, alguien se va a ofender y alguien va a decir, pues te tacho, o alguien le va a decir algo, pero usted, ¿qué tiene que hacer? Condenarlo, ¿no? Ponga la otra cara, siga adelante, ponga la otra mejilla. Y aquí vemos que, porque en realidad verdaderamente no estamos despreciando a Micaías, no estamos despreciando al hombre, estamos despreciando la voz de Dios a través del hombre. Y Micaías lo tenía claro. Micaías no se preocupó, me diste un tortazo, vale, me aguanto. Yo sé lo que va a pasar. No se te ocurra subir, porque te va a pasar esto. Los versos 26 y 27, dice, y el rey de Israel dijo, toma a Micaías, es decir, al profeta,
y devolverlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, el hijo del rey, de Acab. Decid, así dice el rey, echa a este en la cárcel y alimentarlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. A veces somos tan testarudos que pensamos que nuestras mentiras, por más que las repetimos, se van a convertir en verdad. Pero yo creo que sí voy a ganar, porque yo creo, aunque me diga lo contrario, porque yo creo, pero está basada esa fe en una mentira. No está basada en la palabra de Dios, no está basada en Dios, no está basada en la voluntad de Dios. Y por más que terminamos de creérnoslo, no se va a dar. Fíjate, después de todo lo que dice el rey, le dice, no, pues métanlo en la cárcel. Cuando yo venga de la victoria, va a ver usted cómo lo sacamos. Está diciendo que no vas a volver. Acá. Está diciendo que vas a perder. Y entonces le dice, bueno, si es verdad que vuelve, yo no soy profeta. Porque el profeta tenía las cosas claras. Usted, un hombre y una mujer de Dios, tiene que tener las cosas claras. Tiene que saber que la palabra siempre nos va a guiar a la voluntad de Dios. Aunque otro esté convencido de lo contrario, pues yo creo que esto va a ser así, no va a ser así. Porque la palabra dice que no es así. No cuenta con el respaldo de Dios. No, sí, porque yo creo en Dios y Dios me va a ayudar. En eso no te puede ayudar, porque se está diciendo que no te conviene, que no lo hagas, que no tomes ese camino. Pero a veces no lo creemos. Dice el verso 28, y subió el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, contra Ramoth de Galaad. Miren, lo más que me sorprende a mí este texto, cuando yo lo leía, lo más increíble del texto, no es que Acab no hiciera caso a Dios, no le había hecho caso a Dios nunca. Él consultaba a Dios y hacía lo contrario. Entonces acá no era el problema, no le pasaba acá pasaba de Dios. Lo sorprendente es que Josafat, el hombre que amaba a Dios, el hombre que buscaba a Dios, el hombre que quería más de Dios, el hombre que tanto entusiasmo habíamos leído, había hecho tantas cosas por el Señor, que estaba entusiasmado, apasionado por el Señor, que había visto la mano de Dios en su vida, se sintió comprometido, se sintió obligado ante todo aquello que estaba viviendo, y él esperaba que Acab tomara la decisión de no ir a la guerra. Pero acá no la tomaba, y Josafat dice, hombre, yo imagino que quizás Josafat, que yo pienso que sí creyó al profeta, que sí creyó a Micaías, a pesar de lo que lo creyó, dice, hombre, pero es que ya yo me comprometí, ya tengo, vamos. Y yo creo que Josafat, que a veces nos ha pasado, seguramente a usted le ha pasado, y a mí me habrá pasado, seguro me ha pasado en alguna ocasión, no tuvimos o no hemos tenido la valentía para tomar la decisión contraria de la que ya habíamos dado la palabra, que ya le dije que subía, aunque Dios me dijo que no. Y te sientes comprometido, te sientes atado, y a veces nos sucede, muchas veces sucede, estás esperando que Dios haga algo. Estás esperando que Acab diga al final que no. Estás esperando que en el camino caiga un rayo, o se muera el burro de acá, la mula, y no vaya a la batalla. Y estás esperando que el otro decida lo que has tenido que decidir tú. A veces sucede. Y ahí estaba Josafat, un hombre que amaba a Dios, pero que en este caso no tuvo esa valentía consecuente. Y sin darse cuenta, esperando que Dios hiciera algo, porque él sabía que la batalla estaba perdida de antemano, se encuentra en el campo de batalla, al lado del rey de Israel, y diciendo, ¿y ahora? Simplemente por no tener la suficiente valentía y las consecuencias que hubiese tenido, de decirle, no, si el profeta Dios dice que vamos a perder, yo no subo, yo no me arriesgo. Un hombre que amaba a Dios. ¿Le habrá pasado a nosotros como creyentes? No tomar buenas decisiones esperando que alguien decida, y ese alguien que decide no termina de decidir, y atamos nuestras decisiones a personas o a motivos, a tantas cosas que nada tienen que ver con Dios. Porque Dios siempre nos va a señalar el camino, pero Él no te va a empujar para que lo cojas. Él nos señala el camino, y nosotros tenemos que decidir si lo queremos tomar o si no lo queremos tomar. Los versos 29 a 34, vemos hasta la astucia de Acab, del rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entraron en la batalla. Pero el rey de Aram había ordenado a los capitanes de sus carros diciendo, no peleéis contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ese es el rey de Israel.
y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat clamó y el Señor vino en su ayuda y Dios los apartó de él. Pues al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la ayuntura de la armadura. Y él dijo al cochero: da la vuelta, sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día, y el rey de Israel fue sostenido en el carro frente a los arameos hasta la tarde y murió al ponerse el sol. ¿Hasta qué punto cuando desobedecemos, cuando no escuchamos la voz de Dios? Fíjense, primero lo inteligente, o ¿cómo fue acá? Le dijo Josafat: tú vete con las ropas reales, tú ponte la corona. Y yo me quito las ropas reales y yo me meto en la batalla. O sea, lo mandó a él como señuelo. Al final te van a traicionar, consciente o inconscientemente te van a traicionar, de alguna manera, porque esto tiene que ver con el mundo espiritual. Esto tiene que ver con que si tú eres un buscador de Dios, alguien que amas a Dios, no camines fuera de la voluntad de Dios. No mezcles tus espíritus, tus decisiones a otras personas que dicen: sí, yo soy cristiano, pero que no aman a Dios como lo amas tú, que no desean más de Dios como deseas tú, que no buscan de Dios como deseas tú. Y eso es lo que estaba sucediendo. A veces nos atamos inclusamente en el trabajo, en las empresas y en tantas cosas con personas que nos van a llevar no por buen camino. Fíjate, cuando él se vio ahí, dice: no, pues tú eres rey. Y dice que cuando el enemigo dice: vamos a matar al rey y acabamos con la batalla, y están buscando al rey, y venga Josafat y dice: ese es el rey de Israel, y todos le persiguen. Y gracias a Dios que Josafat era un hombre de Dios que amaba a Dios. Dice: cuando él se vio seguido, perseguido, que iban a por él, todo el ejército contrario contra él, él clamó a Dios. Él dice: Señor, verdad que me equivoqué, no tenía que estar aquí, perdóname, Señor, metí la pata, ¿qué puedo hacer ahora? Ayúdame, Señor, tú sabes. Y empezó a clamar a Dios. Dice que los enemigos dijeron: ese no es el rey de Israel, ese es el otro, vamos a buscar al de Israel. Y lo dejaron y pudo escapar de la batalla. Tenemos un Dios maravilloso y misericordioso. Acán murió aquel día y Josafat se salvó por esa misericordia de Dios. Pero qué necesidad tenía Josafat de pasar por toda aquella angustia que pasó, de estar a punto de perder su vida, de perder más de la mitad de su ejército por una decisión que nada tenía que ver con Dios, que Dios ya en su corazón él lo había sentido, encima lo habían profetizado y se vio tan involucrado. ¿Y qué necesidad de todo esto que muchas veces pasamos los creyentes simplemente por no escuchar la voz de Dios o por no hacerle caso a esa voz? Josafat dice que regresó a Jerusalén derrotado. Fue un hombre, Josafat, que amó a Dios, pero se dejó llevar por los demás y perdió mucho. Ya le digo, metió a su pueblo en una guerra donde muchos murieron. Y nunca más fue otra vez el reino de Judá como Dios lo había prosperado antes de esto que sucedió. En otras palabras, les quiero decir hoy que nos podemos ahorrar tanto sufrimiento, nos podemos ahorrar tanta frustración, nos podremos ahorrar tanto fracaso si solamente escuchamos la voz de Dios, si aprendemos a escuchar la voz de Dios, si buscamos verdaderamente consejos en la palabra de Dios y si escuchamos esa voz del Espíritu que nos alerta, que siempre nos alerta. Y le puedes decir: Señor, ayúdame, este negocio tengo que emprenderlo, es el momento, es ahora, Señor. Él te va a ayudar. Esto tengo que hacerlo así, esta decisión, Señor, estos estudios, ahora hacia dónde camino, qué tengo que hacer, porque saldrán 400 alrededor que te van a decir que sí, que eso es lo mejor, que eso es bueno, y quizás es lo que tú estás escuchando. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a hablar y tenemos que aprender a hablar las verdades no a media, no a creernos cosas que no son. Josafat, por empezar a decir: sí, tu pueblo es mi pueblo, tú y yo somos uno, vamos adelante, claro que sí, vamos a la batalla juntos. No. Abre las cosas como son, porque ahí es donde empiezan las malas decisiones. Las malas decisiones no se toman ya en firme. A veces es cuando te llaman para un trabajo y tú sientes de Dios que no es, y vas y te ves ya comprometido. Bueno, ya que estoy y empiezas, pero fue en ese momento en el que diste el primer paso. A veces una cita con alguien. Tú sabes que ese alguien no es de Dios, no es alguien que Dios te provea, que no tiene nada que ver con tu espíritu. El fallo no es cuando te enamoras. El error está en ese primer paso, en esa primera cita, en eso que va. Bueno, ¿será que voy a ver?
Ya Dios me irá a decir, no, ahí ya diste el paso. Josafat, ese fue el paso falso, en ir a hacer alianza, a mezclarse con el rey de Israel. Ese fue el error. Y ese primer paso es lo que abrió la puerta para que detonara lo que llevó. Esa primera cita, esa primera relación, ese primer pensamiento, ese primer contrato, eso es el primer paso. Cuando tú sabes, no debería estar aquí, bueno, ya vine. Si ahí no fuiste capaz de decidir no, ¿tú crees que cuando hayas dado 30 pasos vas a decir no? Cuando ya te sientas metido dentro de lleno, le pasó a Josafat. Al final se vio ahí con toda aquella pompa, con toda aquella gente y dice, ahora que voy a decirle que no, aunque Dios me dijo que no, ¿qué hago? Y a veces echamos para adelante ya, y bueno, a lo que Dios quiera. No es a lo que Dios quiera. Dios no quería que dieras ese primer paso. Ese fue el paso donde muchos quedan entrampados en decisiones futuras que te van a alejar de la voluntad de Dios. Es sencillo, hay que aprender a escuchar esa voz del Espíritu Santo adentro. Hay que aprender a escuchar la palabra de Dios y el consejo de Dios. No el consejo que nosotros queremos escuchar. Y no tenemos que dejarnos arrastrar por las decisiones de otros. A veces tendrás que quedar mal delante de las personas para decirle, no me conviene. Pero ya tú habías dado tanto. Bueno, pues quédate con el dinero que di, lo pierdo. Pero no me conviene ese negocio. Prefiero perderlo, quédatelo. Porque Dios te va a recompensar. Porque hay tantas personas que a veces empiezan, es que ya di la paguita, ya di una entrega, ¿y ahora qué hago? Ahora no voy a perder la entrega. Mejor perder la entrega si tú sabes que no es de Dios. Porque Dios te la va a dar por otro lado. Pero a veces ya nos vemos comprometidos y no actuamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nos dejamos arrastrar de esas decisiones de otros. Tenemos que aprender, por supuesto, que tenemos un Dios misericordioso que está dispuesto, aunque metamos la pata, si clamamos de verdad, Él nos va a ayudar a salir. ¿Lo cree o no lo cree? Él nos va a ayudar a salir, aunque la hayamos esquivado por mucho tiempo. Entonces, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos aconseja, todo lo que Dios nos dice, ¿usted creerá será para bien o para mal nuestro? ¿Para qué será? ¿Para qué será? Hable, ¿para qué será? ¿Por qué nos cuesta tanto creernos? ¿Por qué le costó tanto a Josafat cuando el profeta habla y cuando él lo sabía en su corazón? Al final decir, bueno, pues lo voy a hacer lo que Dios me dice. ¿Por qué será? Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Y lo mejor para tu vida y para mi vida siempre va a venir de Dios. Por eso Él nos habla. Por eso aún cuando has metido la pata y cuando yo he metido la pata, si hoy en medio de la batalla, en medio de la situación, en medio de la dificultad, clamamos a Dios de verdad, Señor, metí la pata, me equivoqué, ayúdame. Y si he de morir en medio de esta batalla, que sea tu presencia, perdóname, Señor. Yo quiero apostar por ti. Entonces Dios nos va a rescatar. Cuando llegó el rey de Judá a Jerusalén, el profeta le echó una bulla, ahí lo verá el siguiente capítulo. Dice, ¿por qué has hecho? Pero como has clamado a Dios y hay amor por Dios en tu corazón, Dios te va a ayudar a salir adelante. Pero la cuestión es que los creyentes podríamos ahorrarnos tantos fracasos, nos podíamos ahorrar tantas frustraciones si solamente escucháramos la palabra de Dios y siguiéramos adelante. Porque Él quiere bendecirnos. Recuérdelo siempre. Así que póngase en pie conmigo hoy.